Mi nombre es Camila Zoé y esta es mi evidencia 3 del mundo contemporáneo. Algunos sucesos de las últimas décadas fueron cuando Nelson Mandela se convierte en presidente de Sudáfrica el 10 de mayo de 1994. Fue el preso político con mayor influencia, que llegó a ser presidente de su país y se convirtió en un símbolo internacional de dignidad y tolerancia. La reunificación de Alemania y llegada al poder de Wałęsa en Polonia el 3 de octubre de 1990, en el cual, luego de 45 años de división alemana, Alemania del Este y Oeste se reunificaron y fue uno de los símbolos más representativos de la Guerra Fría. El colapso de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Ese día fue el último día de existencia de la Unión Soviética, donde representantes de la URSS se reunieron en la ciudad de Alma-Ata con el fin de expresar su renuncia y anunciar que se convertirían en estados independientes. Y por último, Dolly, la primera oveja clonada, que fue el 5 de julio de 1996. Fue el primer mamífero en ser exitosamente clonado a partir de una célula adulta, siendo el mayor logro científico que se haya visto. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. ¿Por qué surgió la globalización? Después de la Segunda Guerra Mundial, en gran medida, exitosas campañas de lucha anticolonial se lanzaron contra los imperios europeos que poseían colonias. Las milicias de resistencia contra los nazis, al terminar la guerra, pronto se convirtieron en organizaciones en contra del colonialismo. Surgió con los procesos migratorios de la prehistoria. En segundo lugar, como consecuencia del descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo. Y por último, por la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones que se origina a finales del siglo XIX y se extiende hasta la época actual. El terrorismo es el uso de la fuerza o la violencia contra las personas o los bienes materiales en violación de las leyes penales de los Estados Unidos con fines de intimidación, coerción o petición de dinero de rescate. Los terroristas a menudo utilizan amenazas para crear temor entre el público, tratar de convencer a los ciudadanos de que su gobierno no puede prevenir el terrorismo y obtener publicidad inmediata para sus causas. ¿A qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? Muchos militantes islámicos radicales de los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI habían sido financiados en la década de 1929 por los Estados Unidos y Reino Unido para que lucharan contra la URSS en Afganistán. Unipolaridad. Esta palabra en la actualidad se encuentra desusada. Se dice especialmente a un nombre utilizado por los físicos para referir a una característica, estado, índole o condición de un cuerpo unipolar, es decir, todo aquello que tiene un solo polo. ¿Qué relación tienen el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? La relación que hay entre estas es que al finalizar la Guerra Fría, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del momento, en la década del siglo XX. La revolución digital es el cambio de la tecnología mecánica, eléctrica y analógica a la tecnología digital que ha tenido lugar desde 1980. El término también se refiere a los cambios radicales producidos por la informática y la tecnología de la comunicación durante la segunda mitad del siglo XX. Marca el inicio de la era de la información. ¿Cómo ha influido la revolución digital en la actualidad? El mundo digital está cada vez más presente tanto en la vida privada como profesional de las personas. En el ámbito empresarial, las nuevas tecnologías adquieren un lugar dominante y constituyen en un auténtico valor añadido y una herramienta ineludible para desarrollar la actividad profesional y mejorar la interacción con nuestros clientes o potenciales clientes. Sucesos históricos en las últimas 2 décadas. 1990 abre el primer McDonald's en Rusia. En 1990 llega a México Gatorade. En 1991 la desintegración de la URSS. En 1994 hubo un genocidio en Ruanda. 1995 Bill Gates lanza al mercado Windows 95. 1997 nace Dolly, la primera oveja clonada. Sucesos en México en esas fechas: el Tratado de Libre Comercio, la muerte de Colosio, el Ejército Zapatista de nivel nacional, la ciudadanización del IFE. 1997 el PRI pierde mayoría en el Congreso. Sucesos históricos en el 2000. El primero fue el problema del año 2000.
2001. Atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. 2001. Nace la Corte Penal Internacional. 2003. Guerra en Irak. 2004. El atentado más sangriento en Madrid, el 11M. 2005. Muere Juan Pablo II. 2006. Fidel Castro deja la presidencia. 2007. Sale el iPhone. Y 2008 hubo una crisis económica y Obama llega a la presidencia. Y por último, un video que nos habla más sobre sucesos históricos. Gracias por su atención. Si no prestabas demasiada atención en las clases de historia, este vídeo te va a venir de perlas. Hoy en Hazte la Lista, 10 hitos históricos del siglo XX que deberías conocer si no quieres quedar como un zote, claro. Hundimiento del Titanic. Durante la noche del 14 de abril de 1912, el transatlántico más famoso del mundo se hundía tras colisionar contra un iceberg, una tragedia que promovió el uso de SOS como llamada de socorro, aunque desgraciadamente en el caso del Titanic no sirvió de mucho. Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914 se produjo un atentado en Serbia contra el heredero al trono de Austria y a partir de aquí la Triple Alianza y la Triple Entente entraron en el juego. Un juego que acabó con la vida de 9 millones de combatientes y que solo lograría la paz con el Tratado de Versalles, una paz con duras consecuencias para Alemania y que, como veremos, no duraría demasiado. Revolución rusa. Rusia también fue una de las perdedoras de la Gran Guerra, provocando una situación de hambre y pobreza bajo el mandato del zar Nicolás II. Nicolás acabaría abdicando a la fuerza. De hecho, fue asesinado junto a su familia a manos de los bolcheviques y tras la Revolución de Octubre, Lenin instauraría la Unión Soviética, que no caería hasta 1991. Descubrimiento de la penicilina. Entre tanto conflicto bélico, está bien encontrar buenas noticias en el siglo XX. En 1928, el británico Alexander Fleming consiguió aislar un moho que, según pudo comprobar, producía una sustancia natural con efectos antibacterianos, la penicilina, y gracias a ello, en la actualidad tenemos antibióticos. Guerra Civil Española. Como consecuencia de la rebelión iniciada desde Marruecos por Francisco Franco, con apoyo, por cierto, de la Alemania nazi y la Italia fascista, España se dividió en dos bandos que permanecieron en guerra de 1936 a 1939. Tras la victoria del bando nacional, comenzaría en el país una dictadura que no vería su fin hasta la muerte del propio Franco en 1975. Segunda Guerra Mundial. Justo cuando acaba la Guerra Civil Española, comienza la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia. Si ya os decía yo que ese Tratado de Versalles traería consecuencias. Por desgracia a Europa le esperaban 5 años de una cruenta guerra que terminaría con la rendición alemana a manos de los aliados. Bombardeo atómico sobre Japón. Para provocar la rendición total de Japón en esta Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos arrojó las 2 primeras bombas atómicas de la historia sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, destruyéndolas casi al completo y provocando unos 80.000 muertos en ambas ciudades. Carrera espacial. En 1957 Rusia puso en órbita el satélite Sputnik 1 y comenzó así la llamada carrera espacial junto a Estados Unidos, que continuaría en 1961 cuando Yuri Gagarin se convirtiera en el primer hombre en llegar al espacio y finalizaría en 1969 con la llegada de Neil Armstrong a la Luna. Accidente de Chernóbil. Sin duda, el accidente nuclear más grave de la historia junto al de Fukushima en 2011. Por culpa de un sobrecalentamiento, en 1986 se produjo una explosión de hidrógeno con un nivel de radioactividad 500 veces mayor al bombardeo de Hiroshima. Aunque solo hubo 31 víctimas directas a causa del accidente, más de 600.000 personas se vieron afectadas por la radiación. Caída del muro de Berlín. Este muro fue considerado en secreto por la República Democrática Alemana con el objetivo de acabar con las migraciones de sus ciudadanos. Así que, de la noche a la mañana, Berlín se vio dividida en dos, y no fue hasta 28 años después, en 1989, cuando el muro fue derribado y miles de familias y amigos pudieron reunirse tras años de forzosa separación. Paul Preston dijo una vez que quien no conoce la historia está condenado a repetir sus errores. Ahora que ya la conoces, ¿añadirías algún suceso a esta lista?